lo seguían y lo veneraban, incluso como un dios. De ello vamos a hablar ya con nuestro compañero Marcos López, compañero de deporte. ¿Qué tal, Marcos? Hola, Diego. Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo ¿Qué tal? estáis? Marcos, ¿muere la persona, nace el mito o el mito ya existía antes de morir? Bueno, Maradona es un mito desde el 70 y pico. O sea, fue el jugador grande más joven en debutar en la Liga Argentina y para una o sea, todas las generaciones tienen su mito. Para la que tiene 40, 50, 60 años es el gran mito, y él ya era un mito, no solo desde el 86. En el fútbol argentino, o sea, cuando apareció Maradona, se sabía que había por delante algo muy, muy, muy grande y bueno, el personaje luego lo devoró y tristemente al final daba pena verlo, y completamente narcotizado, drogado, pero ahora cuando pase el tiempo y se deje de ver ese Maradona y lo que se hará será ver las jugadas y ver lo que engrandeció el fútbol, pues eso se comerá a lo otro, ¿no? Marcos, en la redacción de Deportes se esperaba este desenlace, se esperaba esta noticia. Nos comentaban algunas personas de las que hemos entrevistado que las personas de su entorno, pues bueno, sí que se lo esperaban, que no era tan inesperado. Era muy esperado. O sea, ya no solo por la operación anterior, sino porque Maradona, a ver, es que esto es duro decirlo, pero Maradona es cocainómano desde los 20 y pico años y acaba de cumplir 60. Y entonces, tanto tiempo de adicción, tuvo una operación a vida o muerte para quitarle un montón de peso. ¿Os acordáis de la barriga que tenía? De reducción de estómago, de En hecho, el fue la 99, que le hicieron en Cuba, y aunque luego dejó más o menos, no siempre, pero consiguió dejar la cocaína, pues estaba completamente alcoholizado y, como te digo, narcotizado. Pero Marcos, y entrenando, porque estaba entrenando un equipo. Sí, bueno, a ver, lo de entrenar, con todos los respetos, Maradona era una figura que se ponía ahí y que le daba entidad a un pequeño equipo de Argentina como es Gimnasia y Esgrima de la Plata, que realmente saltó a los medios y tuvo algo de notoriedad en los últimos tiempos por tener a Maradona de entrenador. Pero Maradona ya no estaba para dirigir un entrenamiento ni para ver vídeos de los rivales. Era el mito. O sea, tú ponías ahí a Maradona y ya sabías que tenías más aficionados, más share en los partidos de televisión, pero hace tiempo que Maradona ya... Si incluso daba hasta lástima verlo hablar cuando salía en algún sitio, cuando iba a ver a la selección argentina y la liaba en el palco. De hecho, bueno, a pesar de ese deterioro de su figura pública en Argentina, ni siquiera Messi le ha conseguido eclipsar. O sea, Maradona suscita una... O sea, Argentina es un país muy dividido, en política, en fútbol, River Boca, pero Maradona es de las pocas cosas, junto con el Papa Francisco y Fangio, que suscita, y Borges, una unanimidad absoluta. O sea, y si hay alguien que no le gusta a Maradona, no lo dice. O sea, hay gente que piensa, te lo dice, mira, a mí Messi me parece mejor porque es más regular y tal, pero no hay nadie que alcance lo que es Maradona, y en los próximos días vamos a ver imágenes de estas de fans y de hinchas llorando y, bueno, Vamos a ver una imagen más, ¿Sí? Seguramente la has visto mucho, porque los que somos fanáticos también del periodismo deportivo conocemos a Víctor Hugo Morales, una de las retransmisiones históricas del mundo del fútbol, en un gol histórico. Sí. Maradona contra Inglaterra. Yo entrevisté a Víctor Hugo hace 2 años. ¿Te parece que escuchemos la retransmisión de ese gol? Claro La que sí, escuchamos es una y la maravilla. comentamos. Escúchenlo bien. Sigue Maradona. En la marca Arif, Maradona. Sigue Maradona. Por el mediodía, Maradona. Sigue Maradona. Atención, Maradona. Sale el arquero, Maradona. Maradona. ¡Gol! ¡Gol! De Argentina, Maradona. Sigue Espíndola. Maradona. Atención. ¡Gol! Bueno, esos son unos de tantos goles que habrá metido Maradona. Nosotros nos referíamos a uno muy concreto. Sí, el del 86. Marcos. Mira, el primero que hemos visto era en el Mundial Junior del 79, que ganó Argentina con él y Ramón Díaz de figuras. Esto es cuando Maradona jugaba en Argentinos Juniors. El equipo de rojo es Argentinos Juniors contra ese equipo rival que viste los colores de Argentina, se llama Racing de Avellaneda. Y eso es cuando tenía pues 21 añitos y jugaba en Argentinos. Luego lo fichó Boca, que era el club, ahí están Argentinos, que era el club de sus amores. O sea, él jugaba en Argentinos, pero a él le habría gustado jugar en Boca. Y luego se fue a Boca, pero solo un año, porque se vino a Europa. El gol que comentábamos antes, contexto. Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido en el Mundial de México. Maradona era un héroe. 82, y 4 años después se enfrentaban. Nunca se habían enfrentado. De hecho, la FIFA había intentado evitar en los cruces, por ejemplo, en el Mundial de España, que se enfrentasen. Pero llegó el 86 y se enfrentaron en cuartos de final. Y ese es el famoso partido en el que Maradona, en el túnel de vestuarios, antes de salir contra los ingleses, él era ya el capitán, le dice, estos son los que mataron a nuestra gente.
señalando a los ingleses. Y ya salió con el puñal aquí delante. Marcos, ahora que estamos recuperando esas historias del pasado, en tu opinión, ¿con qué equipo, en qué momento comenzó a forjarse la leyenda? Bueno, la leyenda realmente comenzó con el Nápoles, porque, a ver, él tuvo un paso un poco aciago en el Barça. O sea, él se supone que iba a ser el jugador referencia y franquicia del Barça cuando llegó en el 82, que vosotros ni habríais nacido. No. Pero en el Barça tuvo muy mala suerte. Primero por una hepatitis y luego por una grave lesión de un jugador del Athletic de Bilbao, Goicoechea. Entonces no pudo triunfar. Pero llegó a Italia a un equipo humilde. O sea, el Nápoles en el 84, cuando llega Maradona, es como si ahora mismo hablas de, no sé, del Getafe, incluso menos, porque el Getafe en los últimos años está arriba. Como si hablas del Celta, o sea, o no, más abajo todavía. Imagínate que el Leganés, el Villarreal, equipos que están intentando siempre arriba, pero nunca pasan de ahí. Llega Maradona y en 2 años los hace campeones. Primero de Copa y al final de Liga. Que además trasciende el fútbol. Es a lo que íbamos con el caso argentino y el caso italiano también. Nápoles, qué ciudad, ¿no? Sí, sí. Con una fama distinta a la que pueda tener Milán, con un poder adquisitivo mucho menor, la Ndrangheta haciendo sus estragos y de repente Maradona es el héroe de la ciudad y la convierte en el máximo nivel. El fútbol trasciende Totalmente. lo que es el deporte. Exactamente, o sea, para que te hagas una idea, los napolitanos siempre se veían un poco despreciados por el norte rico de Turín y de Milán, y se reían de ellos, o sea, como pobres, como zarrapastrosos. Claro. Y entonces llegó a un equipo del sur y les dio orgullo, o sea, les dio orgullo, y cuando ganaban al norte lo decían, y el propio Maradona era el que lo decía, yo he traído el orgullo a esta ciudad, yo los he hecho campeones, por eso era lo que decías tú antes, o sea, era un completo dios, o sea, su historia con el Nápoles es uno de esos amores apasionados en el con fútbol. conexiones políticas también. Hablamos de su amistad Sí. con Fidel Castro, por ejemplo. Bueno, sí, Maradona políticamente, sobre todo en los últimos 20 años, se significó mucho por sus posiciones de izquierda, de hecho, su famoso tatuaje del Che. El Che. Y sí, era muy amigo de Fidel Castro. También en los últimos años ha ido a varias concentraciones o varios actos de Maduro en Venezuela. También era muy amigo de Chávez, sí, sí. De hecho, él no podía entrar en Estados Unidos. O sea, le tenían vetada la entrada desde hace como 15 o 20 años, más o menos por todas esas ideas. Sí, no se callaba nunca. Volverá, Marcos, ¿tú crees que volverá a tener el mundo del fútbol, el mundo del deporte, incluso alguna figura como Maradona? Yo creo que no, porque hoy en día los jugadores, o sea, es que el caso de Maradona es alguien que viene de la miseria más extrema. O sea, ya en el fútbol los jugadores que llegan lejos no suelen pasar por esa miseria tan extrema que tuvo él en un sitio que se llama Villafiorito. Él nació en la chabola más mísera que te puedas imaginar de Buenos Aires. Y eso lo tenía muy marcado, y su familia era muy humilde. Y es un caso de éxito que no se da siempre. O sea, ya, por ejemplo, las figuras de hoy en día, Messi no viene de un entorno tan humilde, y son gente como más formada, más leída. El caso de Maradona era del suelo al cielo. Y por eso, en Argentina, siempre ha sido un tío al que se le ha reverenciado mucho, porque se veían reflejados en él, ¿sabes? Sobre todo las masas trabajadoras. Decías, Marcos, que tú pudiste entrevistar a Víctor Hugo Morales, el retransmisor de ese Uruguayo, histórico por gol. cierto. Uruguayo. Sí, sí. Vamos a escucharlo, que ya Ahí, lo tenemos. Venga. vamos. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tender y va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Y la gol! ¡Dios santo, viva el fútbol! ¡Golazo! ¡Y el gol! ¡Maradona! ¡Es para llorar, perdónenme! ¡Maradona! En una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Para dejar el cabinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol. Dice en esta retransmisión, ¿qué hiciste en el camino o qué hiciste para dejar en el camino Mira, a tanto tanto inglés? inglés, sí, sí. En ese contexto que era importante, ¿no? Estaba pensando, cuando yo vi este vídeo por primera vez, porque ahora todo está en YouTube, ¿no? Pero cuando yo vi este vídeo, allá por el 95-96, o sea, se me pusieron los pelos de punta de una manera que casi me echó a llorar de la emoción que me produjo ver eso, esa narración, luego tan copiada y tal.
Y bueno, sí, la verdad es que es uno de los grandes goles. Además, es ese partido en el que él había marcado el primero con la mano, la famosa mano de Dios, y digamos que para que no quedasen dudas, hizo el gol imposible, ¿no? Vosotros tenéis constancia de que el Barça, el Real Madrid, los equipos en los que ha jugado Maradona, van a hacer algún homenaje, algún acto tras Lo su desconozco, muerte? porque ahora en estos tiempos de pandemia todo está muy condicionado, ¿no? Estaba yo pensando que ahora mismo, en buena lógica, en Argentina y en la Bombonera, lo suyo es que aquello estuviese ahora mismo completamente lleno de hinchas, pero con la pandemia lo veo más complicado. Así que, o sea, no sé lo que ha dicho el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pero... Se ha decretado 3 días de luto. Mira, o sea, Maradona lleva mucho más allá, va a tener un entierro como Perón o algo así, o Evita, Y de la, una cosa similar. iglesia maradoniana, que también está, Claro está que- ahí. No sé si tú como corresponsal ahí esto es más una anécdota o es algo que tiene sus Sí, fieles eso, seguidores. creció en las redes como un poco como juego, ¿no? Pero no llegó a tener, digamos, una repercusión y una difusión tan intensa, pero sí. Es una Ahora, lástima. Marcos, entraremos, bueno, siempre hemos entrado con comparaciones. ¿Quién era el mejor? ¿Quién es el mejor? Está ocurriendo ahora con Messi y Cristiano, empiezan a salir otros nombres, pero con Pelé y con Maradona siempre ha habido ese debate. Sí. Yo, sinceramente, creo que hay un fútbol antes de Maradona y después. O sea, si ves las imágenes de la época de Pelé o de Di Stéfano o incluso de Cruyff, se jugaba mucho más despacio. Entonces, el mérito de Maradona, si ves resúmenes hoy en día, luego cuando acabe el programa te pones YouTube, las entradas que hacían los defensas, o sea, cómo iban a lesionar casi. Eso tenía mucho mérito, o sea, ser capaz de jugar bien, de controlar el balón, de pasarlo hacia un lado, sabiendo que te viene uno que te puede dar un hachazo y destrozarte. Como le dio Goicoechea por Como detrás. luego Goicoechea y como se hacían en esa época, en aquel fútbol de aquella época, tenía mucho mérito. Hoy en día a la mínima te sacan una roja y te echan fuera. Y eso sí que le doy yo muchísimo mérito. Y si ves unas imágenes de Maradona jugando, sí que te lo puedes imaginar en el fútbol de hoy. La velocidad, el arranque, cómo controla todo eso. Hablabas de esas entradas a defensas, esas imágenes. Si tuvieras que quedarte con una anécdota de Maradona, ¿con cuál sería? ¿Con un momento? Con un momento de Maradona, vamos a ver, pues hay un momento de Maradona que es cuando yo creo que ya se convierte en el gran icono de la argentinidad. Y es en el himno, en la final del Mundial 90, un Mundial que se jugó en Italia, donde él jugaba siempre y era un ídolo en el sur del país. Argentina había eliminado a Italia. Entonces, salvo en Nápoles, en el resto del país, los de Milán, Turín y tal, si ya le tenían tirria a Maradona, ya mucho más. Entonces, en la final, cuando va pasando la cámara por delante de todos los jugadores de Argentina y de Alemania, él sabe que viene la cámara, lo sale, y entonces dice, el público está pitando el himno argentino, y él dice claramente. Entonces, eso en Argentina fue como, nos está defendiendo a nosotros, está defendiendo nuestro himno. Y como Maradona sabía tocar muy bien la vena patriotera y sentimental de los argentinos, a partir de ahí ya daba igual lo que hiciera en el campo, ya era el supermito. Claro, es lo que hablábamos de cómo el deporte trasciende y cómo un personaje deportivo, nos pasa a nosotros, no sé si la comparación es muy acertada con Nadal a veces, ¿no? Más allá del tenis, representa Claro, es verdad. a un país, Ayrton Senna en Brasil con la Fórmula 1. Maradona también jugó en España. Hemos hablado del Barça, pero también jugó en el Sevilla. Sí, Yo recuerdo ciertamente. además con un partido del Depor, ya sabes Sí, tú eres deportivista. que somos de eso. ¿Es destacada la carrera de Maradona en España, el paso, en el Barcelona sobre todo? Bueno, a ver, la carrera del Barça estuvo marcada primero porque fue muy complicada a nivel de lesiones, segundo porque fueron sus contactos con la noche, cuando empezó con la noche en Barcelona, pero también por algunos fogonazos espectaculares. Hay algunos goles con el Barça, uno que he visto que habéis metido antes contra el Estrella Roja en el 82, una vaselina, otro contra el Madrid que se regatea 3 en la Copa de la Liga del 83, y luego contra el Sevilla ya vino de otra forma, o sea, ya físicamente. Él vino a Sevilla la temporada 92-93, o sea, con 32 años. Ya era un jugador que no intervenía tanto, era ya más el mito. De hecho, el Sevilla tuvo en aquella temporada unos ratings televisivos que no había tenido jamás por la presencia de con el Maradona. entrenador también, con Bilardo era. Con Bilardo, claro. Bilardo. Con Bilardo y el Pisalo, que son de los nuestros, sí, sí. Bilardo es el que, digamos, el que hizo que viniera.
El declive de su carrera podríamos marcarlo ahí ya en el Mundial de Estados Unidos, en el 94, cuando lo sancionan, si no recuerdo mal. Creo que eran no sin un control sí. antidoping. Bueno, a ver, Maradona, más allá de esos problemas de adicción, luego tuvo siempre una facilidad que era coger el ritmo y la forma física más o menos rápido. O sea, Maradona, a mí me explicó una vez un periodista argentino que era como un gato, como una pantera, o sea, que se levanta súper rápido y que no necesita, que puede estar todo el día durmiendo, se levanta y corre. Entonces él llegaba a las grandes citas muy bien, pero conforme se iba haciendo mayor ya no llegaba tan bien. Entonces está lo que sucedió en el 94, que la FIFA dijo que dio positivo, y bueno, no tenemos por qué dudar de la FIFA, aunque ya sabes que Maradona dijo que era una conspiración de Avalanche, que era el presidente de la FIFA, que era brasilero, etcétera, etcétera. Pero ahí es, digamos, como su final, porque Argentina llega con un equipazo, en 94, un equipazo, gana los 2 primeros partidos con él jugando muy bien. Hay un partido en el que él mete el 4.º gol a Grecia y se va a la cámara, ¿te acuerdas? Sí, que llevaba el pelo teñido de amarillo. No, una franja. Eso es después con Boca. Ah. Eso es con la selección enloquecido. 2 partidos después da positivo y Argentina se hunde. Lo que dices tú es cuando vuelve a Boca en el 95, los boquenses encantados. Entonces, en su primer partido, un amistoso en Corea, se puso se lo tuvo una franja amarilla porque Boca va... Como la camiseta de Boca. Claro, como la camiseta de Boca. Ya ven ustedes que Marcos López está aquí con nosotros, no ven que tenga ningún papel en la mesa ni nada por el estilo. Es no una como auténtica... nosotros. No como nosotros, que estamos con incluso la Wikipedia. Con Maradona. Te agradezco lo saber, pero es una esto es de mi enciclopedia del generación. fútbol este señor. ¿Alguna anécdota más, Marcos? ¿Con qué gol te quedarías más allá de la mano de Dios y el otro de Inglaterra? Que ese me lo pido para mí. Pues mira, me quedo con los 2 que le metió a Bélgica, que en ese mismo Mundial, en el 86, digamos, lo tapó el gol de Inglaterra, pero le metió 2 golazos a Bélgica en la semifinal alucinantes, del 86. Bueno, pues una carrera destacada, si te parece. Vamos a repasar esas reacciones, esos tuits tras el fallecimiento de Maradona. Muy bien. Y los comentamos ahora. Tuits que llegaban desde Argentina, de Alberto Fernández, como decíamos, el presidente de la Nación, que ha agradecido a Maradona lo que supuso su figura. Asegura Fernández que Maradona les llevó a lo más alto del mundo, les hizo inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos, añade Alberto Fernández, que, como decíamos, ha decretado 3 días de luto. El Fútbol Club Barcelona, del que Diego Armando Maradona fue jugador, ha lanzado un tuit en el que daba las gracias por todo. También el siguiente tuit del jugador de fútbol, Iker Casillas, que ha querido recordar la figura de su compañero de profesión. Asegura Casillas que es un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte. Reacción también del artista Joaquín Sabina en su cuenta de Twitter. Reza ese tuit: se nos va el Diego, descanse en paz Diego Armando Maradona, muera la muerte. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha reaccionado a su fallecimiento. Asegura que hoy el mundo del fútbol pierde a una de sus leyendas y se va uno de los mejores jugadores de la historia. Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones, añade Sánchez. Sí, la verdad es que, no sé, imagino cómo deben estar en Argentina, la gente así que lo vivió en su día, con los sentimentales que se ponen con esto, va a ser durillo para ellos. Y los artistas, Marcos, fíjate que bueno, hablábamos de un hipotético tuit de Joaquín Sabina, donde no tenemos muy claro si es de una cuenta de fans o del propio Sabina. No, pero puede ser de Sabina porque puede ser Sabina de él. era muy de Boca. Y tiene canciones hablando de Boca y de la Bombonera. Y a eso iba. Sí, seguro Sabina, Manu Chao. Calamaro tiene una canción también. Calamaro, una de Maradona. Al final Maradona era un icono absoluto, también cultural para mucha gente. Absolutamente. Es que aparte Maradona salía en la tele y ya lo veías. Incluso en los últimos tiempos. Sale Maradona y ya, a ver qué dice. O sea, todo lo suyo era tan excesivo en lo bueno y en lo malo que era difícil estar indiferente ante él, ¿no? De hecho, esa sensación del personaje contra el sistema, esto que algunos políticos utilizan hoy día, lo hemos visto en Estados Unidos, él se enfrentó directamente a la FIFA, lo mencionabas, y críticas duras. Sí, o sea, Maradona en eso tenía mucho coraje. De hecho, como jugador, él era el primero en salir. Cuando llegó al Barça, a los 3 meses ya se erigió en portavoz de la plantilla para renegociar las primas y pedir más aumentos y situaciones que no consideraba justas, incluso defendiendo a compañeros que ganaban menos dinero. Y lo hizo en el Nápoles y lo hizo en sucesivos equipos. Tenía muchísima capacidad de liderazgo, que es algo
que siempre en Argentina, cuando hablas de la comparativa Messi-Maradona, se le echa en cara a Messi, que incluso le llegan a decir pecho frío y ciertos calificativos despectivos, porque Maradona tenía mucha personalidad, o sea, era arrollador. Y era el líder de la selección argentina. Era el líder de la selección argentina, incluso de la Federación Argentina. O sea, bueno, llegó a ser seleccionador. Claro, sí, un seleccionador en el Mundial de 2010. Acabaron con un 4-0 que les metió Alemania, pero sí, no jugaban mal. Lo que pasa es que tampoco era lo suyo. O sea, Sonora fue su discusión, no sé si recuerdas, ¿era Pavón o Tevez? En medio del campo los dos se pusieron a discutir en un amistoso. Era de carácter fuerte. Ahí me pillas. Puede ser con Tevez, porque Tevez es un caso parecido también de Boca. Viene de una zona muy humilde y es muy querido, pero muy canchero, que dicen allí, que no se calla nada. Pero ahí me has pillado. Decías antes que Víctor Hugo Morales, que era uruguayo, Sí. y el narrador, ¿no? Que se le iba el corazón con la pasión narrando ese gol de Maradona. Barrilete cósmico. Barrilete ¿no? cósmico, ¿de qué planeta viniste? Eso es. ¿Y los uruguayos? Sí, los uruguayos lo han sufrido bastante, porque en ese Mundial Argentina eliminó a Uruguay, pero mira, fíjate, en Sudamérica, ni siquiera en Brasil, donde también tuve la oportunidad de vivir 2 años, hay lo que se dice comúnmente como, o sea, menosprecio a Maradona en ninguno de esos países. O sea, hay mucha admiración y yo creo que allí, salvo en Brasil, donde te dicen que es Pelé, pero mucha gente te dice que el mejor de la historia es Maradona en muchos de esos países. De toda la infografía o información que estamos leyendo, no queda muy claro dónde se perdió Maradona. Me refiero con la droga. Ya. Si fue en Nápoles, si fue en Barcelona, si ya vino desde Argentina. Ya, Tú que eres la enciclopedia del deporte. En los últimos tiempos han circulado varios documentales y varios libros que explican un poco más en profundidad la etapa más oscura en relación a ese tema de Nápoles, en la que, bueno, había una especie de omertá en una ciudad como Nápoles. Entonces él jugaba el domingo y estaba desaparecido, vete tú a saber qué hacía y dónde, hasta que el jueves volvía a entrenar. Pero es lo que te decía antes, él tenía mucha capacidad de recuperación y luego llegaba el partido el domingo, metía 2 goles y lo mismo. Claro, decías antes la comparación del fútbol de antes y del fútbol de ahora. Claro. No sé si con los regímenes disciplinarios Claro, de los equipos es de otra ahora. época, es otra época, los nutricionistas, todo aquello es diferente. Eso en el Pero Koeman de él hoy. aguantaba patadas como poca gente le he visto. Y de hecho él tenía el tobillo izquierdo, su tobillo bueno, completamente hinchado. Justo hablábamos de Messi, ¿no? que nunca ha podido eclipsar la figura de Maradona. Ha escrito ahora mismo, ha subido sí, en Instagram mira, unas fotos con claro. Maradona que dice: es un día triste para todos los argentinos, para el fútbol, nos deja pero no se va porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia de amigos. Messi muy elegante, porque a Messi siempre le han intentado poner, pues para crear algo de polémica, un supuesto enfrentamiento, y Messi nunca ha entrado al trapo, nunca. Y eso que Messi es uno de los grandes de la historia del fútbol, y podría decir, sí, pero en mi época tal, él nunca. Siempre muy elegante y en eso nada que objetar, la verdad es que es admirable. Y ahora, pues, ¿qué va a decir? Si es que, o sea, Messi es el primero, Messi como capitán de la selección argentina sabe perfectamente lo que supone Maradona. O sea, Maradona ganó un mundial casi solo y llegó a una final de un mundial más solo todavía, porque el equipo que tenía Argentina en el 90 era muy flojo. Bueno, para Messi al final puede ser una carga, ¿no? La herencia de Maradona. Él siempre va a tener esa espada de Damocles encima de que le van a decir, vos no ganaste un mundial y cosas de eso. Y más en el momento actual en el que está Messi. Claro. Donde empiezan a... Sí, sí, total. Ese interrogante en el Barcelona. Si no gana Messi un mundial, en Argentina eso siempre se lo echarán encima. O sea, que no condujo a su selección a un título grande, ni siquiera a la Copa América. ¿Crees que lo podrá hacer? ¿Está a tiempo? Que no sé, Messi es del 87, tiene 32 años, bueno, todavía le queda tiempo, pero ya está. Casi por el rendimiento de los partidos que está teniendo Sí. ahora, que algunos lo hemos Ya visto tocando. está bastante más complicado, porque Maradona ganó el Mundial del 86 con 26 o 25, que es la edad perfecta para un futbolista. Pues bueno, yo creo que ya tenemos que ir terminando porque el boletín informativo llega a su fin. No sé si nos podrías decir qué va a ser el mundo del fútbol, el mundo del deporte ahora que no está Maradona. Pues yo creo que va a ser una buena ocasión para que, ya que ha fallecido desgraciadamente Maradona, lo que os decía al comienzo de esta charla con vosotros, que se olvide todo aquello más oscuro de sus últimos años, todo aquel Maradona ligeramente grotesco, y nos centremos en lo que fue, que es algo... Si uno no ha visto a Maradona, que se lo vea en internet, porque es algo inenarrable. La calidad, la plasticidad que tenía Maradona, porque era hiper elegante, cómo controlaba, o sea, un futbolista tan bueno,
que difícilmente te puedes equivocar si dices que es el mejor de la historia. Por lo menos te pueden decir, hay otro igual, pero mejor que él, lo dudo. Bueno, que se lo vea en internet, Marcos, o aquí en el canal O aquí en 24 horas ahora mismo con en vosotros. Teledeporte. Al final, la mejor manera de recordar a Maradona es con su magia, con sus goles. Así que... Perdón, si me permites, mis adelante. compañeros de deportes, no solo esta noche hablaremos en el telediario, en la sección de deportes, sino que creo que Paco Grande, con su conexión vintage, está preparando algo bueno, algo grande, nunca Paco mejor Grande. dicho, centrado en Maradona, que no sé si veremos hoy, o permanezcan atentos a sus pantallas. Lo que Pero sí va a vamos ser a ver un ahora- reportaje, un documental, adelántanos algo, que va a Bueno, ser. es que Paco Grande, que es un experto en bucear en los archivos de Televisión Española y en encontrar pequeñas joyas o tesoros ocultos, en los últimos tiempos estaba preparando algo sobre Maradona. Y le hemos visto ahora arriba en la redacción y bueno, estaba ahí a tope con... Lo que sí vamos con a el ver tema. ahora, Marcos, si te parece, es un resumen de sus goles, la mejor manera de recordar al astro Diego Armando Maradona, fallecido esta tarde, a los 60 años de edad. Sigue Maradona. En la marca Arif, Maradona. Sigue Maradona. Por el mediodía, Maradona. Sigue Maradona. Atención, Maradona. Sale el arquero, Maradona. Maradona. Gol. Gol de Argentina, Maradona. Sigue Espíndola. Maradona. Atención. Gol. Una pelota que Maradona va a buscar con el defensor de Racing. Le gana Maradona ante la salida de Vivalda, toca corto y por abajo del cuerpo del arquero. Ahí va, de Morel. Salió el arquero. Remate Maradona. Gol de Argentinos Juniors, Maradona. Argentinos Juniors 3, Boca Juniors 2, Diego Armando Maradona.